que en tu ejercicio no es con negación P. Mira, un momentito. Lo tuyo es con la P positiva, con la P normal. Bueno, nuevamente buenas noches para todos. Por favor, me confirman si pueden visualizar en sus pantallas la presentación. Es un bicondicional, ¿no? Sí, señora. Bien. Sí, señora. Entonces, chicos, recordemos que el ejercicio número 3 está relacionado con el tema de enlaces químicos. Bueno, por favor, apagamos los micrófonos. Bueno, entonces, antes de entrar a hablar de los enlaces, chicos, primero vamos a tener claridad en el concepto de electronegatividad. Si ustedes se fijaron en la tabla anterior, ¿cierto? Al inicio de la actividad, ustedes se dieron cuenta que pues dentro de estos ejercicios determinamos los conceptos de propiedades periódicas. Dentro de estas propiedades periódicas, recuerden que hace 8 días vimos cuál es electronegatividad, potencial de ionización, fuerza de ionización, ¿cierto? Radio atómico. ¿Para qué se veía o para qué nosotros podíamos considerar importantes estas temáticas? Para poder evidenciar cómo los elementos, de acuerdo a sus características, tienen la posibilidad de atraer electrones hacia ellos o, por el contrario, de ceder electrones. Entonces, habíamos visto hace 8 días que los elementos en la tabla estaban distribuidos según si eran no metales, desde el grupo 3A hasta el 7A, los metales que son del grupo 3A hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen en particular estos dos grupos? Los grupos no metálicos, que los encontramos en el grupo 3A al 7A, ¿cierto? Estos grupos tienen electronegatividades altas, elevadas, ¿sí? Estas características que comparten ellos con esta electronegatividad es la capacidad que tiene cada uno de esos elementos para atraer electrones hacia ellos, ¿sí? Es por eso que los no metales tienen unas electronegatividades mucho más altas, ¿sí? Esto lo que les va a permitir es la facilidad para que los otros elementos pues traigan hacia ellos los electrones y se pueda dar la formación de los enlaces. ¿Qué pasa? Que este tema de electronegatividad pues es la propiedad que permite predecir cómo se comparan, perdón, cómo se comparten o cómo se ceden o se aceptan los electrones en un enlace químico. Por lo tanto, determina la naturaleza de dicho enlace, es decir, cuando nosotros tenemos elementos no metálicos, ¿cierto? Que ellos cuando se unen entre sí están formando un compartimiento de electrones. Cuando estos elementos no metálicos, que son los que tienen mayor electronegatividad, se unen o son atraídos electrones con elementos metálicos, el tipo de enlace igualmente va a variar. Quiere decir que independientemente si el elemento es metálico o su ubicación, ¿cierto? En la tabla, siempre los elementos metálicos van a ceder electrones, ellos los ceden, los regalan. ¿Por qué hacen eso? Pues porque tienen poquitos en su última capa de valencia. Si se fijan, por ejemplo, todos los del grupo 1 y 2A, que son las primeras columnas que están ubicadas al lado izquierdo de la tabla, tienen solo 1 o 2 electrones en su última capa. Por tanto, para ellos pues es mucho más fácil ceder o regalar esos electrones que aceptar toda la cantidad que le faltan para lograr cumplir el octeto. Entonces, ese querer y ese de ceder y aceptar electrones es lo que me va a permitir a mí identificar el tipo de enlace que se está formando. Ahora, la distribución, como se dé esos electrones entre un elemento y el otro, pues me va a determinar directamente el tipo de enlace igualmente. También es importante mencionar, por favor apagamos los micrófonos. Ahí está bien. ¿Hay alguien con el micrófono encendido? Descuadrada las cabezas, ¿cierto? ¿Acaso yo me bañé hoy? Chicos, ¿Yo me había bañado hoy? A ver, ¿hay alguien con el micrófono encendido? Bueno, voy a apagarlos y a silenciarlos a todos porque me interrumpen. ¿Listo?
Dame un segundito para yo silenciarlos a todos. Porque yo no me he conectado a los foros de la que por un día no me he conectado. ¿No? Listo. Sin estar conectado a foros o en el aula. El aula sí que Me indican ahora, chicos, nuevamente si pueden visualizar la presentación. Sí, señora. Sí, señor. Bien. Entonces, retomando, todo lo que había mencionado anteriormente está relacionado con la electronegatividad. Es por eso que cada casilla de cada tabla pues va teniendo relación o articulación con la siguiente, ¿sí? Entonces, dentro de esas propiedades periódicas, la electronegatividad es la que me permite predecir a mí la distribución de los electrones y por ende el tipo de enlace que se está formando en esa distribución. Igualmente, esta distribución con el tipo de enlace pues me permite ver las fuerzas de intermoleculares. Esas fuerzas intermoleculares son, digamos, las que se dan una vez se forma el enlace, ¿sí? Es decir, qué tan atraídas se sienten las otras moléculas cuando se da esa formación, pero ya lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, ¿para qué se hace o por qué se hace la unión o por qué se da la formación de los elementos para llegar a una sustancia? ¿Por qué se da la reacción entre los elementos para poder formar un compuesto? Esto lo hacen los elementos de la tabla para poder lograr tener su configuración electrónica más estable, ¿sí? Entonces, fíjense que la tabla anterior, por eso yo les recalcaba mucho la importancia de la configuración electrónica, que la hicieran completa y que pudieran interpretarla para que puedan ver que esa configuración me permite no solo ubicar los elementos en la tabla, conocer sus características, sino también evidenciar cómo es la configuración que tienen. Entonces, cada uno de los elementos de la tabla lo que quiere, lo que desea es lograr llegar a una configuración electrónica más estable. Esa configuración electrónica más estable es lograr tener en su última capa de valencia 8 electrones. ¿Sí? Los elementos que tienen esta configuración electrónica estable son los gases nobles. Por eso ellos se encuentran en el grupo 8A. Quiere decir que tienen 8 electrones en su última capa de valencia. Por eso ellos normalmente no forman compuestos, ellos se encuentran solos. ¿Sí? Los demás elementos, como no tienen la configuración electrónica estable, es decir, no tienen su octeto completo, ¿cierto? No tienen sus 8 electrones en la última capa, ellos buscan a formar esa estabilidad. En la búsqueda de esa estabilidad, pues me permite, se distribuyen los electrones para poder delimitar el tipo de enlace que va a permitir la unión entre los elementos, ¿cierto? Y por ende, pues que cada uno de esos elementos cumpla su octeto. Entonces, ¿cuál es esa configuración electrónica estable? S2, P6. Recuerden que la letra es el orbital molecular. El numerito que aparece en la parte de arriba de forma exponencial corresponde a los electrones que hay en ese orbital molecular. ¿Sí? Entonces, cuando sumamos esos electrones nos dan 8 electrones, ¿sí? Con una configuración electrónica estable. Entonces, como ustedes pueden visualizar allí, ¿cierto? Permítanme, yo devuelvo un poco, me adelanté. Ustedes pueden visualizar acá que esta regla del octeto explica cómo se combinan los átomos de los distintos elementos químicos para formar enlaces, ¿sí? Entonces los elementos se unen no solo para formar los enlaces, cumplir su octeto, sino la configuración electrónica más estable y por ende pues formar las sustancias químicas o los compuestos químicos que usted pues ya conocen, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en esta distribución electrónica, chicos, debemos partir si el elemento es metálico, si el elemento es no metálico. Cuando el elemento es metálico, recuerden que eso también lo vimos hace 8 días, los elementos metálicos tienen la característica de que ellos ceden sus electrones. Ellos los ceden, los regalan, los donan. ¿Por qué? Porque tienen únicamente 1 o 2 o 3 electrones en su última capa de valencia. Entonces, para ellos es mucho más fácil ceder, ¿cierto? 1, ceder 2, en vez de recibir 7, en vez de recibir 6. Se necesita mucha energía de ionización para que eso ocurra. ¿Sí? Entonces, como eso no va a ocurrir porque el elemento no tiene esa fuerza, recuerden que la energía de ionización aumenta igual que la electronegatividad, es decir, de izquierda a derecha.
Es decir, que los no metales son los que menor energía van a tener, por ende, pues eso no va a ocurrir. Por eso ellos tienden a ceder esos electrones y quedan con su configuración electrónica estable. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, para este caso del el ejemplo que tenemos aquí, permítanme saco un momento, permítanme saco un momento el lápiz. Entonces, si se fijan acá, por ejemplo, el sodio tiene solamente un electrón en su última capa de valencia. Quiere decir que este elemento se encuentra ubicado en el grupo 1A, ¿cierto? Entonces, como tiene solo un electrón en su última capa de valencia, es mucho más fácil para el sodio ceder ese electrón que aceptar o recibir 7 electrones para lograr llegar a 8, ¿cierto? Entonces, como el cede 1, debe haber otro elemento que acepte, que reciba ese electrón. ¿Sí? En este caso, para este ejemplo, tenemos el cloro. El cloro es un elemento no metálico. Como es no metálico, él tiene la capacidad de atraer esos electrones. Entonces, él no necesita buscarlo, él los atrae porque tiene una electronegatividad muy alta. Entonces, ese electrón que le está sobrando al sodio, él necesita regalarlo. ¿Sí? Entonces, como él necesita regalarlo, quien lo atrae fácilmente es un no metal, en este caso el cloro. ¿Sí? Cuando se da esta unión, chicos, ¿sí? Cuando se da esta unión entre el elemento metálico y el elemento no metálico, forman un enlace, ¿sí? Este tipo de enlace, lo que caracteriza a este tipo de enlaces es que el enlace iónico que se da entre un metal y un no metal, aquí lo que hay es una cedida y aceptada de electrones. Uno cede, el otro acepta, ¿sí? Ese concepto debe quedar muy claro. Cuando uno cede, ¿cierto? Se queda con su octeto completo, pero forma una carga, forma iones, ¿sí? Y el que lo está aceptando, ¿cierto? El cloro también queda cargado iónicamente. ¿Cuánto? Negativamente. ¿Por qué? Ya lo veíamos en la clase anterior, porque el cloro está aceptando electrones, o sea, más de los que él tenía inicialmente. Entonces queda sobrecargado como negativamente porque el electrón tiene carga negativa. Y como el átomo de sodio, ¿cierto? Lo cedió, lo regaló, pues igual genera un desequilibrio en el átomo y queda con más carga positiva en el núcleo porque ha cedido un electrón. Recuerden que el elemento es neutro porque tiene igualdad entre electrones y protones. ¿Sí? Entonces, como cede electrones, pues va a quedar cargado positivamente. Esa es una de las características de los enlaces iónicos y es que ellos forman iones. Entonces, en disociación acuosa, pues una de sus características es esa, que esos iones pues cierran circuitos y producen electricidad. ¿Listo? Entonces, hay dos formas de identificar el tipo de enlace, chicos. Uno es de acuerdo a la representación y orden que se ve en la tabla periódica. Mediante la representación en la ubicación de los elementos en la tabla, podemos decir que el enlace iónico es la unión de un metal y un no metal. El enlace covalente es la unión entre dos no metales. Dentro de los covalentes encontramos si es polar o no polar. Y los elementos metálicos que se da entre la unión de dos de dos metales. Pero para que esta unión se dé entre elementos metálicos, por lo general son metales que se encuentran cerca uno del otro y que comparten las mismas características. Ahora, no es viable o no es, digamos que preciso, nosotros representar, indicar o decir el tipo de enlace sin considerar las restas o las diferencias de las electronegatividades, ¿sí? Para que usted pueda establecer si el enlace es iónico, covalente o metálico, debe hacer la resta de las electronegatividades. Es decir, que si usted está haciendo la resta entre un metal y un no metal, ¿cierto? Para poder usted saber si es iónico o no, tiene que hacer la resta. Cuando esta resta o esta diferencia sea mayor o igual a 1.7, su enlace corresponde a un enlace iónico. ¿Qué pasa? Que hay algunos casos en los que sí cumple según la organización, es decir, usted mira, si dice, no, este es un metal y este es un no metal, por tanto es un enlace iónico. Y no es correcto delimitarlo solo de esa manera. ¿Sí? Para nosotros poder asegurar el tipo de enlace tenemos que hacer la diferencia de la electronegatividad. Ahora, si el enlace es covalente, tenemos que considerar si es covalente polar o covalente no polar. Cuando la resta de la electronegatividad de ese enlace sea menor o igual a 0,4, el enlace va a ser covalente
no polar. Cuando la resta o la diferencia sea entre 0,5 y 1,7, el enlace va a ser covalente polar, ¿sí? ¿Por qué es importante considerar esto? Aparte de que me confirma el tipo de enlace, me permite evidenciar la solubilidad de esas sustancias. Nosotros sabemos que el agua es una sustancia altamente polar, ¿sí? Permítanme acá un segundito para hacerles. Entonces, tenemos que el agua es una sustancia altamente polar. ¿Por qué decimos que es una sustancia altamente polar? Porque recuerden que el agua es la unión entre dos no metales. Mire primero, el hidrógeno, el oxígeno y nuevamente el hidrógeno, ¿sí? Si ustedes hacen la resta de este enlace, chicos, entre el hidrógeno y el oxígeno, se van a dar cuenta que esa resta de esas electronegatividades cae en este intervalo, lo que hace al agua una sustancia unida por medio de enlaces covalentes polares. Quiere decir que todas las sustancias que tengan un enlace covalente polar van a ser solubles en el agua, es decir, se van a homogenizar por completo. Aquellas sustancias que no tengan o no caigan en este intervalo, es decir, que sean covalentes no polares, estas sustancias no se van a solubilizar en el agua. Entonces, es de ahí la importancia de conocer no solo el tipo de enlace, diferencias o restas de las electronegatividades, ¿sí? Que es la manera más correcta, viable de poder indicar si el elemento, perdón, si la sustancia está formada por enlaces iónicos o enlaces covalentes. Ahora, hay algunas excepciones, claro que sí. Dentro de ellas el hidrógeno. El hidrógeno no forma octeto, ¿sí? El hidrógeno no va a llegar a octeto jamás. ¿Por qué no va a llegar al octeto jamás? Al igual que los elementos del 1A. Porque es que ellos solamente tienen un orbital, chicos. Ellos, ¿cuál es el orbital que tienen? 1s1, ¿sí? Si se fijan, permítame borro acá un segundo, ¿sí? Si se fijan, el hidrógeno tiene 1s1. Él está en el periodo 1, ¿cierto? Dijimos que el nivel era el periodo. Su orbital es el S y solo tiene un electrón en su última capa de valencia. Y recuerden que a ese orbital, ¿cuántos electrones le cabían o cuántos electrones podía tener máximo? 2 electrones, ¿sí? Quiere decir que el hidrógeno necesita que le regalen uno o que le compartan uno para él poder llegar a su configuración electrónica más estable, ¿cierto? Que es lograr llegar o llenar su orbital molecular, lo que no ocurre con otros elementos porque ya ellos tienen otros orbitales moleculares. Por tanto, pues van a necesitar regalar 2, regalar 3, ¿cierto? Otro caso atípico pues va a ser el boro. El boro pues se puede rodear de 4 o 6 electrones. El fósforo, el boro es porque el boro es un elemento radioactivo, entonces tiene unas características diferentes. El fósforo, el azufre puede formar más de 8 electrones, el fósforo también, ¿cierto? El hidrógeno, como el helio, no pueden alcanzar dicha regla del octeto porque lo que les acabé de mencionar, solo tienen un orbital molecular que es el S y el S solamente tiene 2 electrones, ¿sí? Por eso el hidrógeno no forma octeto. Cuando vayan a hacer sus ejercicios de la estructura de Lewis, pues el hidrógeno no le pueden dibujar más de un electrón porque solo tiene uno, ¿sí? Por eso él está en el grupo 1A y solo tiene un nivel. ¿Sí? Si se fijan, él está solito. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ir avanzando. Entonces, entrándonos en materia con el enlace iónico, habíamos mencionado que el enlace iónico estaba comprendido por un elemento metálico. En este caso estamos viendo que el ejemplo es el litio y un elemento no metálico, en este caso estamos viendo el flúor, ¿cierto? Entonces, si se fijan, el litio tiene esta configuración electrónica, 1s2, 2s1. Tiene Z igual a 3, o sea, 3 electrones en su última capa de valencia. Perdón, un electrón en su última capa de valencia. Recuerden que es el último nivel, el que me indica los electrones que tienen la última capa, o sea, tiene 1. ¿Qué es más fácil para el litio? ¿Cederle este 1 al flúor o aceptar
7 para que logre llegar a 8. ¿Qué es más fácil? ¿O qué prefiere hacer el litio? Ceder el electrón. Cediendo ese electrón, el litio queda con la configuración electrónica estable, mire. Ya se queda con este nivel y llega y el orbital molecular completamente lleno, 1s2. ¿Sí? Entonces, él cede este electrón a quién, a alguien que lo necesite, en este caso el flúor. Fíjense que el flúor tiene en su último nivel o en su última capa tiene 7 electrones, mire. Aquí tiene 2, esto ya lo vimos hace 8 días, y aquí tiene 5. Por tanto, el flúor tiene 7 electrones en su última capa de valencia. Al él aceptar el que le está regalando el litio, ya llegaría a 8, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría ese orbital molecular? Entonces, fíjense que aquí tenemos nuevamente la configuración del litio. Para el litio ya quedaría con su orbital molecular lleno, 1s2, listo, él ya queda con su configuración electrónica estable. Ahora vamos a ver la del litio, la del flúor. El flúor tenía en el último nivel 2s2, 2p5. Como ya le regalaron uno, entonces ¿cómo quedó convertida? Mírala acá. 2s2, 2p6. Y si sumamos estos 2 más 6, ¿cuántos electrones me dan? Me dan 8 electrones, ¿sí? Esa es la realidad de los tipos de enlace, esa es la realidad de la configuración electrónica. Es por eso que yo hacía mucho o recalcaba mucho que se comprendiera mucho la configuración electrónica porque todo parte de ahí, ¿sí? Entonces fíjense en que el número grande, yo les decía, era el nivel, ¿cierto? Y los electrones de valencia están en el último nivel de energía con los que van a reaccionar para formar enlaces. Entonces el último nivel, en este caso el flúor se repite porque es 2, ¿cierto? Hay 2 orbitales en ese nivel, por tanto hay que mirar son los electrones de ese nivel. Entonces se suman, 2 más 6 me da 8 electrones. Y ahí ya queda el fósforo, perdón, el flúor con su octeto completo, el litio con su octeto completo y ya forman el enlace. ¿Qué enlace forman? El fluoruro de litio, ¿cierto? Aquí más 1 porque él cedió 1, aquí menos 1 porque él aceptó 1, ¿sí? Quedan con carga iónica. ¿Por qué quedan con carga iónica? Pues porque hay uno cede y el otro acepta. Entonces, cuando regala, queda cargado positivamente, lo que les mencionaba, ¿cierto? Porque hay más carga positiva, ¿cierto? Hagan de cuenta que acá, chicos, tienen 3 protones, miren, adentro del núcleo. Recuerden que para que el átomo esté neutro debe haber una equivalencia entre el número de protones y el número de electrones, ¿sí? 3 adentro, 3 afuera. Al hacer la resta me da 0. Ahora, si se fijan, cuando sale el electrón del átomo, ¿cómo queda cargado? Positivamente, porque fíjense que ya quedan 3 positivos adentro y solo 2 negativos afuera. Es por eso que queda cargado positivamente y esto recibía el nombre de ¿qué? De catión. ¿Por qué catión? Porque es un ion positivo, porque ha cedido electrones. Siempre el metal cede, regala, dona electrones. El metal queda cargado positivamente. ¿Listo? Ahora, quien acepta los electrones, que en este caso es el flúor, va a quedar cargado negativamente, porque si se fijan tenía ¿cuántos? 7, y al regalarle en 1 quedó con 8, entonces quedó con más carga negativa. Por tanto, este se convierte en un ion que recibe el nombre de anión, ¿sí? Y aquí resolvemos nuestra duda de la primera columna en la guía, ¿sí? Que hay que identificar el catión y hay que identificar el anión. Por tanto, el metal es el que tiene la carga positiva, catión, y los no metales son la carga negativa, o sea, la anión. Los no metales, pues hay que encerrarlos en paréntesis. Ahorita vamos a ver de acuerdo a la guía el número que les haya correspondido a cada uno. ¿Listo? Dudas del enlace iónico, chicos. Profe, No, con señor. lo que usted, Sí, te escucho. profe, lo que usted refería sobre la resta de electronegatividad para saber si era polar o no polar, ¿cómo
¿Qué es lo que se hace específicamente a mí? ¿Qué es de ahí? ¿Qué es lo que se resta Bueno, ahí en el momento? entonces acá, ¿qué tenemos que hacer acá para esta parte? Aquí lo que tenemos que hacer es identificar la electronegatividad del litio. ¿De dónde va a sacar esa información? De la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, dame la electronegatividad del litio. Y otra persona que por favor me busque en la tabla la electronegatividad del flúor. Recuerden que siempre para la clase de química debemos traer o tener a la 2,20 mano. 2,20 es para ¿quién? litio. Litio, 2,20. ¿Y flúor? Ya lo uso. Pero entonces, ¿sabes qué? La que estoy viendo que es la cagada, que ahí está con fondo blanco. Y debe ser todo fondo azul. Sí. 3,98. Listo, entonces para el flúor es 3,98. Ahora vamos a hacer la resta. Por supuesto, pues hay que restarle al mayor, vamos a restarle al menor, ¿cierto? Si no nos va a dar negativo. Entonces hagamos la resta y me dice cuánto le da la resta. Es decir, 3,98 menos 2,20. 1,78. 1,78 me da esta diferencia. 1,78. Ahora me voy para la tablita que mencioné hace un momento, ¿cierto? Mírela. Entonces, ¿en qué intervalo cayó? 1, ¿qué dijiste? 78. ¿Sería iónico? 1,7. Exactamente. ¿En qué intervalo cayó? En este. Mayor Quiere iónico. decir, exacto, quiere decir que este tipo de enlace es un enlace iónico, ¿sí? Que es lo que confirma la unión entre el metal y el no metal. ¿Listo? Sin embargo, recuerden que no siempre ocurre de acuerdo a la organización en la tabla. Siempre hay que confirmarlo restando las electronegatividades. ¿Listo? No podemos solamente decir, el enlace es iónico porque es la unión entre el metal y el no metal. No, chicos, hay que confirmar. ¿Por qué hay que confirmar? Porque necesitamos saber si se solubiliza o no en el agua. ¿Sí? Entonces, siempre hay que confirmar con la resta. ¿Listo? Entonces, esta tablita, si quiere, le pueden tomar un pantallazo, una fotico, o yo se las comparto en Teams. ¿Listo? Estaría Bien. bueno que nos compartiera el documento. Sí, eso siempre se los comparto, chicos. Vean, ya que tocas el tema, porque es que ustedes se me están perdiendo mucho del grupo. Nosotros tenemos un grupo, chicos, que se llama Química General. Miren, este es nuestro grupo en Teams y aquí ustedes encuentran todo. Miren, aquí ya les compartí las alertas, aquí tienen la grabación. Dentro de la grabación que les comparto, la grabación también en YouTube, la grabación que genera Teams, y siempre les comparto material de apoyo también. Por acá está el otro, grabación. Mira. Les comparto YouTube, les comparto la del Drive, la de Teams, y les comparto la presentación. Mira, enlace de presentación. Ustedes le dan clic y ahí automáticamente los lleva. Bueno, ahorita pues me está generando error, pero ahí inmediatamente los lleva. Solo pueden visualizar, ¿listo? O descargar. Este es nuestro grupo, chicos. Aquí ustedes no los he visto interactuar, no le dan ni manito arriba, nada, miren. Todo lo encuentran acá, ¿sí? Aquí les compartí lo del componente práctico, todo lo encuentran acá, pero ustedes no están entrando a este grupo. Claro, que esto mismo está en el foro, claro, todo está en el foro, porque todo se les comparte al correo, a este grupo y al foro, ¿listo? Bueno, clara la duda. Entonces, retomamos en la clase. Dudas del enlace iónico, chicos. No, señora. No, señora, por el momento ahí. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar con el enlace covalente, que aquí empieza lo bueno. A diferencia del enlace iónico, el enlace covalente lo que hace es compartir los electrones. Ellos no ceden ni aceptan. ¿Por qué se comparten? Porque recuerden que ellos son uniones entre elementos no metálicos. O sea que ellos tienen la misma
o similar electronegatividad. Entre más hacia la derecha esté, más electronegativo es el elemento. Entonces, como ellos están dentro de ese grupo, ¿cierto? Elementos con alta electronegatividad, ellos lo que hacen es compartirse en los electrones. ¿Por qué se comparten los electrones cuando se unen entre ellos? Porque tienen muchos. Por ejemplo, el oxígeno tiene 6 electrones en su última capa de valencia, ¿cierto? Espérame, yo abro otra hojita acá. Entonces el oxígeno está en el grupo 6A, quiere decir que el oxígeno tiene 6 electrones en su última capa de valencia. ¿Cuántos electrones le hacen falta al oxígeno para llegar a tener su configuración electrónica estable? Es decir, 8 electrones en su última capa de valencia. ¿Cuántos le hacen falta? 2, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Él se puede unir con otro oxígeno, claro, porque es un enlace covalente y se comparten un par de electrones. 2 pares de electrones, perdón. Pues aquí nuevamente le dibujo sus 6 electrones, miren, ¿sí? Y aquí vamos a hacer la unión entre ellos, ¿sí? Entonces miremos que aquí, en esta primera nube, ya este primer oxígeno tiene sus 8 electrones. Miren, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones. Ahora vamos a ver por el otro lado, el otro oxígeno también tiene sus 8 electrones, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el enlace covalente comparten electrones. En este caso se están compartiendo 2 pares de electrones, por tanto es un enlace doble, ¿sí? Los enlaces covalentes pueden formar dobles, triples o enlaces sencillos, ¿sí? Enlaces sencillos cuando le falte solamente uno, por ejemplo, el cloro, ¿sí? Recuerden que ya hicimos el ejemplo del cloro. El cloro tiene ¿cuántos? 7 electrones en su última capa de valencia, porque él está en el grupo 7A, ¿cierto? Entonces 2, 4, 6 y 7. Otro cloro, igual, 7 electrones en su última capa de valencia, ¿cierto? Aquí entonces se da la compartición o el compartimiento de los electrones. Entonces, por este lado, este cloro tiene 8 electrones y por el otro lado, 8 electrones. Y se forma un enlace sencillo. Entonces, ¿cómo me queda? Cloro, enlace con cloro, un enlace sencillo. Uniones entre dos no metales de la misma naturaleza. Ahora vamos a ver el caso de los triples enlaces. Estoy hablando cuando son de los mismos, ¿no? Ahorita los vamos a dividir cuando son diferentes. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del nitrógeno. El nitrógeno está en el grupo 5A, ¿cierto? Ustedes vayan confirmando lo que yo digo en la tabla. Por tanto, el nitrógeno tiene 5 electrones en su última capa de valencia, ¿cierto? Quiere decir que al nitrógeno le hacen falta 3 electrones para que puedan completar su octeto. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se pueden unir con otro nitrógeno, es decir, elemento de su misma naturaleza, y comparten 3 pares de electrones. Miren, 1, 2 y 3. Y igual cada uno de los nitrógenos está cumpliendo con su octeto. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y por el otro lado, igualmente el otro nitrógeno está cumpliendo con su octeto. Entonces fíjense que la diferencia está en que los elementos, los enlaces covalentes comparten electrones, mientras que los enlaces iónicos, ellos lo que hacen es ceder o aceptar electrones. ¿Listo? Entonces aquí tenemos cuando se unen elementos iguales, podemos evidenciar un enlace doble, un enlace triple, un enlace sencillo. ¿Listo? ¿Claro con esta primera parte de los enlaces para los covalentes? Sí, señora. Bien, ahora vamos a ver entonces cuando son diferentes, cuando son elementos diferentes. Entonces, voy a dejarles esta hojita aquí como ejemplo y me voy a ir con otra. Entonces, ejemplo, tenemos el oxígeno. Dijimos que el oxígeno, ¿cuántos tenía? 6, 5 y 6.
Encontramos el azufre, que el azufre ¿cuántos tiene? También tiene 6, él está también en el grupo 6A, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como ambos tienen 6 electrones en su última capa de valencia, pues se van a compartir, ¿cierto? Se le van a compartir 2 pares de electrones, mira. Entonces, cada átomo siempre, cada elemento independientemente debe cumplir su octeto en los covalentes. En los iónicos, quien cumple el octeto, ¿quién es? El no metal. El metal simplemente los regala y ya queda con su configuración electrónica estable. ¿Listo? Esto para que lo tengan en cuenta. Entonces, por este lado, el oxígeno tiene 8 electrones. Cuéntenlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y por el otro lado, el azufre también está haciendo sus 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 electrones. Entonces, ¿cómo me queda formado este compuesto? Hay un enlace doble porque se están compartiendo 2 pares de electrones y el oxígeno. Ay, me quedó mal acá. ¿Listo? Entonces, cuando yo quiero que se vea el enlace, entonces tenemos esta formación, ¿cierto? Entonces, para poder nosotros hacer la estructura de Lewis, podemos hacerlo de esta manera o representarlo de esta otra manera. Lo importante es que se vean que están los electrones allí, ¿cierto? Donde se está dando la unión o donde se está dando la formación del compuesto. Ahora, ¿cómo lo muestro en la fórmula? Lo muestro de esta manera, ¿sí? Y aquí pues hay que tener en cuenta los electrones. Y aquí tenía 6, ¿cierto? Y siempre el oxígeno trabaja con -2, pero eso no los voy a enredar todavía con eso porque eso es un tema que sigue en la última tabla. ¿Listo? Porque hay que tener y considerar los electrones que se han compartido. Bien. Ahora, claro esto, chicos, entonces podemos hacer otro ejemplo. Entonces tenemos, por ejemplo, el cloro, que tenía, ¿cuántos? 7. Y digamos que podemos tener, ¿qué otro elemento está en el 6? Que le falten 2. Mírenme ahí, chicos, debajo del oxígeno está el azufre. ¿Quién más? El selenio. Entonces hagámoslo con selenio. ¿Verdad? Ese. ¿Este? Listo. Entonces, como está en el grupo 6A, entonces igualmente tiene 6 electrones en su última capa de valencia. ¿Sí? Entonces, él necesita 2 electrones. Él necesita 2 electrones que alguien le comparta o le regale 2 electrones. ¿Cierto? Entonces, yo puedo tener por acá un cloro que le va a compartir 1 y por este lado otro cloro que le va a compartir el otro para que él llegue a su octeto. Y como él también le comparte el cloro, pues ya el cloro también queda con su octeto completo. ¿Sí? Entonces ya los vamos a ver. Porque pues no siempre van a encontrar compuestos binarios, es decir, con 2 elementos. Fíjense que aquí ya, o con un solo tipo de enlace. Aquí ya vemos que hay 2 átomos diferentes. Entonces vamos a ver, por este lado, el cloro está haciendo su octeto. Por este otro lado, el cloro está haciendo su octeto. Y por otro lado, el selenio está haciendo también su octeto. Cada uno de los elementos debe cumplir con ¿cuántos? 8 electrones. ¿Listo? De esta manera, cada uno queda con su octeto. Y entonces cuando yo lo voy a poner, pues digamos que podemos representarlo de esta manera porque son enlaces sencillos, ¿cierto? O también podemos representarlo con la forma gráfica que sería lo ideal, donde se vean representados los enlaces y los electrones que se están compartiendo, que se están cediendo o aceptando para el otro tipo de enlace. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se les dice siempre? Entonces, confirme, por favor, ¿cierto?
Este enlace, ¿qué tipo de enlace es? ¿Es un enlace covalente o es un enlace iónico? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente lo que hacemos, que es sacar la resta de las electronegatividades para ver qué tipo de enlace es, si es un enlace iónico, si es un enlace covalente, y si es enlace covalente, de qué tipo es, polar o no polar. Entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuál es la electronegatividad del azufre? ¿Cuál es la electronegatividad del azufre? $2,58. 32,0. 2,58. ¿Y la del oxígeno? 3,44. 3,44. Entonces hacemos la resta. En la tabla, en la guía dice diferencia, pero recuerden que la palabra diferencia aquí indica una resta. Entonces hacemos la resta, obviamente el mayor menos el menor, si no nos va a dar un resultado negativo. Entonces, ¿cuánto me da esta resta, chicos? 0,86. 0,86. Entonces recordemos la tablita para poder identificar si es un enlace Profe, ¿y es covalente. negativo? ¿O ahí no tiene nada que ver? Porque No, lo la que S pasa es está que negativo. ¿No Lo importa que el pasa es orden? que está, no, lo que pasa es que está restando al revés. Recuerde que siempre le restamos el mayor, le quitamos el menor. Es decir, que en la calculadora debes operar 3,44 menos 2,58. Y ahí te da positivo. Es por lo que está restando al contrario. Fue lo que acabé de mencionar. Entonces vamos a ver la tablita, ¿cierto? En la tablita lo que voy a hacer es copiarla y pegarla acá. Listo. Entonces, ¿qué me dice la tablita? ¿En qué intervalo cayó? ¿En qué intervalo cayó, chicos? 0,86. Covalente polar. Exacto, 0,86 Covalente cae no polar. No, recuerden que covalente no polar es cuando sea menor o igual a 0,4. Y aquí me dio 0,86. Por tanto, él cae en este intervalo, chicos, miren. ¿Sí? Él cae en este intervalo, en el de entre 0,5 a 1,7. ¿Sí? Entonces, este es un enlace covalente polar. Ahora vamos a hacer el ejercicio entre el cloro y el selenio. Para ver cómo nos da. Entonces, ¿cuál es la electronegatividad del cloro? Ya la teníamos por acá, ¿no fue? Ah, no. ¿Cuál es la electronegatividad del cloro? 3,16. 3,16 menos la del selenio. 2,56. 2,56. ¿Cuánto me da la resta? 0,6. O sea que también alcanza a ser covalente 0,6. polar. Exactamente, alcanza a ser covalente polar, ¿sí? Es decir, que ambas sustancias, ambos reactivos, se solubilizan en el agua. Si estas sustancias, si estos resultados de las restas me hubieran dado entre 0,4 o menores a 0,4, son sustancias no polares, por ende no se solubilizan en el agua. ¿Sí? Entonces, esa es una prueba de las que ustedes van a hacer en el laboratorio. Entonces, fíjense en que no es solo identificarlo a través de la forma representativa en la tabla que vimos anteriormente, ¿sí? Si era metal o no metal. Quien definitivamente me indica el tipo de enlace es la resta de la electronegatividad. Es lo que me va a permitir a mí, digamos que confirmar el tipo de enlace. ¿Listo, chicos? Claro, los enlaces covalentes, ¿cierto? Sí, pero una pregunta, ¿y si señora. fuera sido mayor, si fuera pasado? Si hubiera sido mayor, por ejemplo, ¿No dame un era ejemplo. disolvente al agua, no era? Si hubiese sí. sido mayor Ah, a o 0, sea, si hubiera sido iónico. mayor de un 0,6, si hubiese sido mayor a 0,6.
No, mayor a 1.7. Claro, si hubiese sido mayor, pues ya sería un enlace iónico, porque fíjese que el iónico es mayor o igual a 1.7, mayor a 1.7, ¿sí? Es decir, que donde este hubiese sido de pronto 1.72, ya es mayor a 1.7, o 1.8, 2.5, ya sería. No, profe, no me hice entender. O sea, ¿la sustancia fuera sido soluble en agua o no? Claro, porque fíjese que mire que dice que da entre 0,5 y 1.7. Uy, ese sí, claro, ellos son solubles. ¿Qué pasa con los enlaces iónicos que acabé de mencionarles? Lo que pasa es que ellos no es que tanto, no es que se solubilicen, sino que ellos se ionizan en el agua. Es decir, que en los enlaces donde tenemos los acá. Venga, ponemos otra diapositiva acá. ¿Qué pasa con los enlaces iónicos? ¿Sí? Los enlaces iónicos, chicos, ellos forman iones. Entonces voy a poner otro ejemplo, el potasio y el cloro. ¿Sí? Esto es un enlace iónico. Es un enlace iónico. Cuando hagan las restas de las electronegatividades se van a dar cuenta que me va a dar mayor o igual a 1.7, ¿sí? Lo que me va a indicar que, voy a poner aquí, la resta de la electronegatividad, ¿sí? Me va a dar en este intervalo. Por tanto, pues va a ser un enlace iónico. ¿Qué pasa cuando esta sustancia entra en contacto con el agua? ¿Sí? Digamos que aquí tenemos el agua. Cuando esas sustancias entran en contacto con el agua, se ionizan, es decir, se separan. Queda el potasio positivo y queda el cloro negativo. Se ionizan. Se separan, pero en su forma iónica. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una sustancia se solubiliza? Quiere decir que forma fuerzas intermoleculares. Pueden formar puentes de hidrógeno, pueden formar fuerzas de Van der Waals, fuerzas de London, que son fuerzas que permiten que interactúen con el medio acuoso, es decir, con partículas, átomos del oxígeno o átomos de el hidrógeno del agua. Entonces se pegan a la molécula, se pegan ahí y pues permite esa solubilidad, ¿sí? ¿Qué pasa con los iónicos? Se ionizan en sus cargas, miren. Entonces, por eso dicen que ellos son fuentes, forman electricidad. Porque si usted aquí me introduce dos electrodos, uno con carga negativa y el otro con carga positiva, ¿sí? Introduce sus electrodos al agua, ¿sí? Por ejemplo, un multímetro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos iones van a cerrar los circuitos. Entonces, el potasio va a cerrar el circuito de la carga negativa de ese electrodo. Y el cloro va a cerrar la carga positiva de ese electrodo. Por tanto, cuando se cierran esas cargas, el bombillito enciende. Es lo que ocurre cuando ustedes conectan electrodomésticos a toma corriente, ¿sí? Se cierran las cargas. O cuando usted pone las pilas en un control, usted pone positivo con negativo, negativo con positivo, para que el aparato o el instrumento funcione, ¿sí? Entonces, estabiliza las cargas. Eso es lo que ocurre con los enlaces iónicos, estabiliza cargas, ¿sí? Por eso ellos se forman iones. Por eso hay un catión, por eso hay un anión. ¿Listo? Profe, qué pena una pregunta. Bueno, Profe, Sí. nosotros debemos representar eso en el Word, ¿no? O sea, el Lewis es que se llama. La estructura de Lewis, sí. Como acabé de Entonces, mencionar en los dos ejemplos. su merced, nosotros podemos agregar una imagen o hay una forma de poderlo hacer en Word. Pues ustedes pueden hacerlo en Word, ¿sí? Pueden hacerlo de forma manual. Sin embargo, a ver, permítanme, aquí abro una hojita. Ustedes tienen esa herramienta de dibujar, también lo pueden hacer acá, pues que sería lo ideal. Por ejemplo, que usted tiene el potasio, que el potasio tiene solo un electrón y se lo va a ceder a otro elemento, ¿sí? Por ejemplo, el yodo, que tiene 7 electrones, ¿sí? Y aquí, pues el yodo está formando su octeto
y aquí lo que ocurre es la formación de este enlace. La idea es que ustedes representen esto o la imagen que pongan hagan alusión o representación a esto, porque esta es la estructura de Lewis. ¿Sí? Claro que también se puede abreviar de esta forma, donde se ve la formación del enlace. Pero si lo van a dejar así, por lo menos es la importancia de ver, o sea, que se vea representativo los electrones, que hay forma 8 electrones. ¿Sí? Porque lo que hacen mucho es simplemente buscar en Google, ¿cierto? Que es lo que hacemos, buscamos en Google, miramos a ver cuál es la representación que más se asocia a lo que se está pidiendo y resulta que Google le bota es la abreviación, la sintetizada, ¿no? Que eso ya ha formado el enlace, pero la idea es que se vean los electrones. Eso es lo que es lo más importante en la estructura de Lewis, que se puedan ver representados estos electrones y que se dé esta formación que estamos colocando en el ejemplo. ¿Listo? Bueno, estas diapositivas expresan lo que ya mencionamos. Aquí tenemos otros ejemplos de enlaces covalentes cuando hay elementos diferentes, ¿sí? Recuerden que el grupo al cual pertenece el elemento, por eso yo en la tabla 2 les recalqué mucho el grupo, es que el grupo no es la columna 1, columna 2, no, el grupo o es A o es B. Y si es A, recuerden que el A va del 1A hasta el 8A. ¿Sí? Y si es B, este va del 1B hasta el 10B. Entonces, eso es importante, porque los grupos A son los que me van a indicar los electrones en la última capa. ¿Sí? Entonces, yo puedo mirar cuántos le hacen falta. Por ejemplo, el carbono está en el 4A. ¿Sí? Quiere decir que el carbono tiene 4 electrones en su última capa de valencia. Por tanto, necesita que le regalen, que le compartan un electrón cada elemento. Entonces, aquí el hidrógeno, como solo tiene un electrón, pues le están compartiendo uno. De aquí tendría 1 y 2, ¿cierto? 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Comparten electrones porque son elementos no metálicos. Las uniones entre los no metálicos comparten electrones. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, señora, gracias. Sí, señora. Bueno, entonces el enlace metálico no lo vemos representado en la guía, ¿cierto? Pero es importante pues que por lo menos ustedes conozcan, identifiquen que existe otro tipo de enlace que es el enlace metálico y se da entre la unión de dos metales, pero para que se dé esa formación los metales deben estar cerca. Es decir, aquí lo que se forma es una nube de electrones. Al formarse esa nube de electrones se forma como una aleación. ¿Sí? Entonces, las uniones entre elementos metálicos más comunes, ¿cuáles son? El bronce, que es la unión entre el cobre y el estaño, el acero, que es la unión entre el hierro y el cobre, la amalgama, que es el mercurio con otro metal de la misma naturaleza, el latón, que es la unión del cobre con el zinc. ¿Sí? Entonces, esa nube, cuando se acercan estos elementos de la misma naturaleza, como están cerca, lo que forman es una nube de electrones. Al formarse esa nube de electrones hay una aleación, como una mezcla entre esos dos elementos, por así decirlo, para hacerme entender. Entonces, eso da la formación de un compuesto o de una forma particular de la unión entre estos elementos. ¿Listo? Bueno, esta tablita, pues digamos que la voy a de una vez dejar compartida o mejor compartámosle la diapositiva. Venga, a ver si puedo. Ay, me parece que lo que pasa es que estamos presentando inconvenientes con el OneDrive, entonces como que no nos está dejando pegar imágenes, pero vamos a ver si nos deja. Si no, me toca publicárselas en línea para que ustedes las puedan, así. Bueno, confírmenme allá. No sé si la deje. Bueno, voy a dejarles esa tablita allí. Sí, señora, sí cargó. ¿Sí?
Ah, bueno, perfecto. Entonces les dejo. Recuerden que no solamente van a identificar el metal, perdón, el enlace con la representación, ¿no? Hay que confirmarlo con la resta de las electronegatividades. Recuerden eso. Ana, ¿tienes alguna pregunta? Tienes la mano levantada. No, señora. Vale. Entonces, esta es la tablita que estamos viendo, la tabla 3 de tipo de enlace. Entonces, fíjense que aquí ya la guía les está diciendo cuáles son las restas de electronegatividades que tienen que hacer, mire, entre los, por ejemplo, para el caso 1, oxígeno y azufre, decir que esto es un tipo de enlace y este es otro tipo de enlace. Y claramente lo vemos, ¿no? Porque aquí son dos no metales y arriba es un metal y un no metal. Pero ojo que aquí podemos caer en el error de que sea la electronegatividad menor a 1.7. Entonces ya no sería un enlace iónico, sino un enlace covalente polar. Entonces, ojo con estas cascaritas, que pues lo ideal es que hagan la resta, o para eso le piden esta resta, vea, para que a partir de esa resta usted establezca el tipo de enlace, ¿listo? Y aquí pues la estructura de Lewis que ya hemos venido mencionando. El tipo de ion, recuerden que siempre el metal va a poseer la carga positiva porque el metal va a ceder siempre electrones, ¿cierto? Es decir, que el metal se va a convertir en un ion y como es positivo va a ser un cation, ¿sí? ¿Por qué se convierte en cation? Porque regala electrones, pues entonces va a quedar el átomo desequilibrado y va a tener más carga positiva en el núcleo. ¿Quién va a ser el cation? Entonces el cation va a ser el no metal, pero entonces no lo van a poner unido, sino que van a separar esto en paréntesis, chicos. Y la carga negativa que se convierte en el anión. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que no podemos suponer que estén solos. Aquí ya están formados por enlaces, es decir, potasio, por ejemplo, cloro, y el cloro tiene unido 3 átomos de oxígeno. ¿Sí? Entonces no podemos poner solamente, ponerle aquí encima el cloro negativo y acá encima del oxígeno negativo. No. Encerramos estos no metales en un paréntesis y ahí sí por fuera del paréntesis le ponemos su carga negativa. ¿Listo? ¿Sí es claro, chicos, acá? Con esta parte de la tabla. Sí, señora. Sí, señor. Bien. Entonces, eso es lo que compete este ejercicio, chicos. Les recomiendo hasta el día de ayer retroalimenté todos los foros, ¿sí? Para que pues aquellos que tengan de pronto algunas cosas por ajustar, pues las hagan y ya pues suban este otro avance para poder retroalimentarlos. ¿Listo? Bueno, chicos, no sé si tengamos alguna duda o inquietud o damos por finalizado el CIPA. No, señora, ninguna. Yo creo que está claro. Bueno, chicos, entonces les agradezco a todos por la asistencia y nos vemos dentro de 8 días para explicarles entonces la última tabla, que es la de nomenclatura. Importante que para esa clase todos tengan la tabla periódica a la mano porque vamos a necesitar los estados de oxidación, sobre todo los que les compete a sus compuestos, ¿no? Los compuestos que les ha correspondido de acuerdo al número que seleccionaron para el trabajo de la guía. Entonces, la tabla periódica importante para la clase dentro de 8 días. Listo, chicos, una feliz noche para todos. Nos vemos. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias.